Muy buenas tardes, estimado público participante. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy interesante e importante para la comunidad en general. La cirujano dentista del Cielo Lluvia, Luna Flores, residente de Salud Pública del Departamento de Odontopediatría, presentará el tema Situación de la salud bucal en los niños del Perú. Damos pase a la odontóloga Luna. Puede iniciar su presentación, su público le espera. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Oficina de Telesalud del Instituto Nacional del Niño de Breña por la invitación nuevamente. El día de hoy vamos a dar esta charla dirigida a la comunidad. Es la situación de la salud bucal en los niños en el Perú. Vamos a ver. Como dijo el sociólogo Postman, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Esto en mención de que los niños deben crecer en una buena salud y educación, como una forma de garantizar las futuras sociedades, ya que los niños sanos van a ser adultos saludables y prósperos. Empezamos entonces. Tenemos para definir, en primer lugar, ¿qué es la salud bucal? Tenemos entendido, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, pero no solamente es algo físico, sino también está involucrado, como por ejemplo el estado de bienestar psicológico y social, que es muy importante en las personas. Además, debemos tener en cuenta que es la ausencia del dolor orofacial crónico, ausencia de caries, de enfermedad periodontal, ausencia de cáncer y otras deformaciones congénitas, entre otras enfermedades que pueden manifestarse en la cavidad oral. Según la definición en torno a la salud pública, la salud bucal es la ciencia y además la práctica de la prevención de enfermedades bucales y la promoción de la salud bucal. Esto siempre va a estar asociado a los factores de riesgo, como por ejemplo la ingesta de azúcares, el fumar, el consumo de alcohol, entre otros, los cuales van a provocar en nosotros mal aliento, enfermedad de las encías, tinciones, caries, el cáncer oral, la erosión dental, la sensibilidad, entre otros. Entonces tenemos que en conjunto vamos a decir que la salud bucal es el estado de bienestar que también tiene que participar el estado de bienestar social y psicológico, ya que va a influir en nuestra autoestima una sonrisa sana. Y también vamos a decir que es un estado donde no hay patologías bucales dentro del sistema estomatognático. Entonces vamos a decir que es un estado de bienestar integral. Va a afectar tanto en nuestra sociedad porque vemos que también la autoestima, la forma de cómo se expresan las personas, su sonrisa sana, todos estos factores influyen en la psicología de la persona. Además que nos dan una mejor calidad de vida. Y una buena dentadura, como podríamos decir, o una buena manutención de los tejidos estomatognáticos, van a dar una mejor masticación, digestión de los alimentos, y vamos a aprovechar así todos los nutrientes en ellos. Entonces vamos a indicar que la salud bucal es muy importante en la persona, ¿no? Como hemos dicho, cuando los pequeños están con dolencias, malestares, hay dolor, no se pueden concentrar tampoco en su educación, en el colegio, tampoco se pueden nutrir bien, por lo que está asociado con la anemia también. Entonces, según el Instituto Nacional de Salud, las enfermedades bucodentales son totalmente prevenibles en sus inicios tempranos, ya que estos van a estar dados a los factores de riesgo que son modificables, ¿no? El consumo de azúcar podemos modificarlo dependiendo del individuo, ¿no? También el de fumar cigarrillos diarios, el de tomar alcohol, el de cepillado diario, la técnica de cepillado, entre otros factores que están en nosotros mismos modificarlos para tener una adecuada salud bucal. También nos dice que estas enfermedades bucales afectan a casi 3.500 millones de personas en el mundo, y de los cuales 514 millones de niños sufren de caries dental en dentición decidua solamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad de alto, que está en todo el mundo, que no ha sido o no ha sido podido erradicarlo,
pero que es muy fácil prevenirlos. Entonces, debemos de dar adecuada atención en la prevención primaria de esta enfermedad, ¿no? Y dentro de las cuales vamos a ver que la principal es la caries dental, que es la más frecuente. Es también un tratamiento es caro debido a que normalmente no está cubriendo en su totalidad el seguro integral, por lo que el paciente debe poner de su bolsillo dinero para tratamientos en forma particular. Por este motivo también es una deficiencia en la salud pública el tratamiento. Y la causa, principalmente, entre otras, tenemos que es la insuficiencia, exposición que tenemos ante el flúor, ya que el flúor lo podemos tener ya sea en forma sistémica, a través del agua, a través de la sal, pero también a través del cepillado dental, de las visitas que damos al odontólogo para una adecuada fluorización, ¿no? Que debemos hacerlo normalmente cada 6 meses o cada 3 meses si tenemos caries dental. Tenemos que ver también las causas, dentro de las causas, la disponibilidad del azúcar, que habíamos hablado en una anterior conferencia que es muy importante medir el azúcar y principalmente los 1000 primeros días del bebé evitarla totalmente. Y otra causa también es la insuficiencia al acceso de servicios de salud bucodental, ya que no hay suficientes consultorios dentales alrededor de todo el Perú. Algunas zonas son muy alejadas, por lo cuales tienen que caminar a veces muchos tramos o a veces días para llegar a un puesto de salud. Y este puesto de salud tampoco a veces no cuenta con un odontólogo o hay escasez de materiales, por lo cual también se ve afectada la salud de las poblaciones y comunidades. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Entonces, ¿cuál es el impacto de las enfermedades bucodentales en los peruanos? Como podemos ver en esta tabla número 20, donde nos dice la morbilidad proporcional de atenciones en consulta externa en MINSA de los años 2002, 2008 y 2016, vemos que en el grupo número 11 se encuentran las enfermedades dentales y sus estructuras de sostén. Cuando vamos viendo a través de los años, vemos que al inicio tenemos alrededor de 2.400.000 en 2002, luego en 2008 2.700.000, y en el 2016 se eleva a 5 millones. Entonces, esto vamos a ver que a pesar de ser una enfermedad prevenible, porque podemos modificar los factores de riesgo, esto sin embargo se va en aumento, ¿no? Cada año se va aumentando más y más. Es decir, no hay conciencia de la población, ni de tal vez también de las actividades preventivas que se deben tomar para evitar la propagación de estas enfermedades. Entonces vemos que es prevalente, va sumando, va creciendo a través de los años. En el otro cuadrito vemos las principales causas. Este es del año 2002 al 2016. Vemos que en consulta externa, la caries dental ocupa el segundo lugar después de las infecciones agudas de vías respiratorias. Una ampliamente prevalente. Pato, todas las listas de enfermedades, el segundo lugar. En el año 2, más o menos 1.100.000 aproximadamente. En el año 2008 aumenta y en el año 2016 también, alrededor de 2.700.000. Entonces vemos que la caries dental dentro de las enfermedades bucales, que vamos a ver que son varias, es la que ocupa el segundo lugar. Ahora, ¿cuál es la situación bucal en los menores de edad en Perú? Podemos ver que según el Instituto Nacional de Estadística, tenemos alrededor de 33 millones de población en el territorio peruano, de los cuales comprendidos entre las edades de 0 a 14 años es alrededor de 8 millones de niños. Entonces, tenemos una distribución de cada 5 años, de 0 a 5, de 5 a 10 y de 11 a 14, que al promediarlos más o menos nos dan alrededor de 2.600.000, 2.700.000, 2.600.000 de niños en cada grupo etario. Entonces, en la salud oral infantil, ¿cuáles son los mayores problemas o enfermedades que se dan? Los que tienen mayor prevalencia, como podemos ver acá, es la caries dental, como le hemos dicho, que
ocupa el segundo lugar después de las enfermedades respiratorias. Y tenemos también a la enfermedad periodontal y las maloclusiones. A nivel universal, la caries dental ocupa el 91% de la población de 5 años. Es decir, que 9 de cada 10 niños tienen caries dental. Entonces, otra vez vemos que es una enfermedad de alta prevalencia a pesar de que es totalmente, sus riesgos pueden ser modificados, ¿no? Entonces, las principales enfermedades, como habíamos dicho, bucodentales tenemos en el Perú, con la caries, la enfermedad periodontal y la maloclusión. La caries, según la Organización Mundial de la Salud, como lo ha definido, es de origen multifactorial, no solamente se debe a la presencia del microorganismo, que es la bacteria Streptococcus mutans, sino también se va a deber a otra serie de factores que unidos van a producir la caries dental, como el azúcar, como la falta de cepillado, la falta de flúor, entre otros. El cual va a conducirnos al reblandecimiento del tejido duro del diente hasta formar una cavidad. Si esta cavidad formada por la caries no es detectada, y hasta llevar al final a la pérdida de la pieza dentaria, ¿no? El periodontal es una enfermedad inflamatoria que va a ser crónica, que afectan a los tejidos duros y blandos que sirven de apoyo al diente. Además, afecta al hueso alveolar, que es el que da soporte al dientecito. Entonces, también se ven afectados nuestros niños por este problema. Y en tercer lugar, tenemos a la maloclusión, que es la alteración del crecimiento óseo de los maxilares y o función del diente, que van a impedir una correcta función del aparato masticatorio. Y esto conlleva a una alteración de la estética del paciente, ¿no? La maloclusión entonces se va a deber también a diferentes factores. Podrían ser hereditarios, pueden ser por la pérdida prematura de dientes deciduos, y también puede ser por algunos acontecimientos como el uso prolongado del chupón, succión del dedo, entre otros. En este caso vamos a ver la situación de la salud bucal en menores de edad en el Perú, la prevalencia de caries dental, según el CDC, en escolares de 6 a 8, de 10, de 12 y de 15 años, el cual es del 90.4% a nivel nacional. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, a la edad de 6 años hay una prevalencia del 87%, 8, casi 9 de cada 10 niños tienen caries dental. A la edad de 7, 92, 8, 92, 12, 86 y a la edad de 15 años, 91%. Como vemos también acá, va aumentando con el pasar de los años y dependiendo también de las piezas que van erupcionando, ¿no? Acá vemos primeramente las primeras molares permanentes erupcionan y los ya tenemos casi todas los erupcionados, solamente faltaría las terceras molares. Vemos que no hay mucha diferencia entre sexo masculino y femenino, la prevalencia es casi la misma, y también en el área geográfica, en la zona urbana, tenemos que es ligeramente mayor con el 90,62%, y en la zona rural de 88,69%. Es un poquito más elevado en la zona urbana, debido a que la población tiene más acceso a No como. En todos estos meses es mi segunda vez que estoy comiendo. alimentos azúcares, ¿no? Como son Sí. todos los chocolates, las golosinas, papillas, otras cosas que se le ofrece a los menores de edad. Bien, en este cuadrito podemos observar la prevalencia de caries dental por departamentos en escolares de 8, 10, 12 y 15 años. Lo que podemos que ha habido una variación en Ancash. Como podemos ver acá, Ancash tiene una prevalencia del 76% de caries, y vemos su contraparte, Ayacucho, que tiene el 99,9%. Casi la totalidad de los menores de edad
presentan caries, ¿no? Esto podría estar debido a tal vez los alimentos, cómo se alimentan, el acceso del flúor, el cepillado, si se realizan o no se realiza, entre otros factores, ¿no? Lima, por ejemplo, podemos ver que en su prevalencia presenta el 88.31%. Vemos los contrastes de los departamentos en el Perú y podemos observar, ¿no? Donde hay mayor prevalencia, por ejemplo, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Cusco, ¿no? Y donde se ve una ligera minoría, pero sin embargo sigue siendo excesiva, es Ancash, La Libertad, Huánuco, entre otros. Ahora, según la distribución de promedio del COE, del CEO o del CPOD, ¿no? Esto es un índice que se realiza para niños. El COD se utiliza en dentición decidua, es decir, en los dientecitos de leche, como comúnmente lo conocemos. Es un índice que va a medir la medida de dientes cariados, perdidos y obturados, ¿no? Perdidos en menores de edad hay que tener en cuenta que sean perdidos por caries, ya que a veces los niños suelen tener traumatismos como caídas, golpes, y también se le pueden caer los dientecitos. Es por eso que es muy importante al momento de realizar la historia clínica, preguntar a las madres o a la persona que viene con el niño por qué motivo esa pieza dental no está. Entonces, si nos dice que ha sido por motivo de que caries, entonces sí se toma en cuenta, ¿no? Hay que tener en eso también presente. El CPOD, en cambio, se realiza en dientes permanentes, ¿no? A partir de los 6 años se erupciona la primera molar, y a partir de ahí podemos tener también el índice. Entonces son dientes cariados, perdidos y obturados por caries dental. En este cuadro vamos a ver que el índice CO de dientes deciduos es de 3.5. Quiere decir que más un promedio de 3 piezas y media, los niños van a tener afectación o han tenido o han pasado afectación por caries, ¿no? De los cuales, por caries o perdidos o obturados, de los cuales de estos 3.5, 3.1 son piezas cariadas, 0.24 perdidas y 0.18 obturadas. Entonces, si acá vemos en este cuadro al costado, vemos que a la edad de 6 años van a tener mayor índice, ¿no? El número 6, este es de caries, el color verde es para perdidas y el blanquito para obturadas. Esto se va aminorando con el curso de los años. ¿Por qué? Porque los dientes deciduos o los dientes comúnmente llamados de leche se van cayendo, ¿no? Entonces, como van perdiendo, acá a la edad de 15 años ya no tienen, por eso sale 0. En cambio, a los dientes permanentes que se da, va un aumento, ¿no? De 0.3, 0.8 y así hasta el 4.7, porque son las piezas que van erupcionando con el pasar de los años. Vemos, por ejemplo, acá que la distribución de los dientes CPO o en dientes permanentes es de 2.39. Quiere decir que alrededor de 2 piezas son los que han sido afectadas por la enfermedad, ¿no? En niños de 6, 8, 10, 12 y 15 años. Entonces tenemos acá que la prevalencia global de las caries dental es el 90.4. Alrededor de 9 de cada 10 niños sufren de caries. Y en el último estudio nacional realizado entre los años 2012 y 2014, la prevalencia de caries fue de 85.6%. Esto es en el Perú. Alrededor de 8, casi 9 niños también tienen caries. Este estudio también se reveló que hay una prevalencia del 49.2% en la enfermedad periodontal, según el índice de Shore y Masler. Y para el grupo de 3 a 9 años, según el índice de necesidad de tratamiento, para las edades de entre 10 a 15 años, la prevalencia de periodontitis ha sido de 52.5%. O sea, 5 de cada 10 niños sufren de esta enfermedad. Según este cuadrito, ¿cuál es el impacto de las enfermedades bucales en el Instituto Nacional del Niño de Breña? Esto fue tomado del análisis de la situación de salud de la CIS del año 2021, y publicado en el 2022. Entonces tenemos que del total de atenciones, la totalidad de atenciones dados por el Instituto Nacional del Niño del Breña,
En atenciones médicas ha sido de 111.128 pacientes, de las cuales las atenciones no médicas han sido 115.785 pacientes. Esto equivale más o menos al 51% de totalidad. Y de estas atenciones vemos que 30.388 han sido para el departamento de odontoestomatología del instituto. Entonces, tenemos más o menos un promedio que en el año 2021 hemos atendido 30.388 casos. Con diagnóstico definitivo 29.691, presuntivo 3 y repetitivo 694. Cabe mencionar que el diagnóstico definitivo es cuando ya existe una certeza del diagnóstico específico, el presuntivo cuando no existe aún una certeza, y el repetitivo cuando el paciente vuelve a ser atendido por un seguimiento de un mismo proceso. Entonces, vemos que cuáles son esas principales causas de morbilidad de pacientes que han sido atendidos en nuestro departamento de odontoestomatología en el año 2021. En primer lugar, como vemos aquí, es la caries dental, específicamente la caries de dentina, dando un porcentaje de 22.4%. En segundo lugar, le sigue la pulpitis, que cuando se deja de tratar la caries y continúa su proceso, puede llegar a afectar a la pulpa, donde están concentrados los nervios, los vasos sanguíneos, y causa una pulpitis. Como vemos, es la segunda causa por lo cual nos visitan los pacientitos. Y esto es un promedio de 19.2%. En tercer lugar, tenemos el absceso periapical con fístula. Esto ya es cuando ya se ve infectado toda la pulpa y alrededor del raíz del diente va a haber una acumulación de pus que va a formar un canal hacia el exterior, por eso se llama con fístula. Y vemos acá que esto va a representar el 11.7% de las atenciones del año 2021. Luego tenemos también caries limitada, pero esta vez al esmalte, luego la gingivitis aguda, la necrosis de la pulpa, dientes impactados, ¿no? Estas son las principales patologías por las cuales los pacientes han venido a atenderse en nuestro instituto. Y como vemos, vamos a tratar los principales. Entonces, ya hemos hablado de la caries, vamos a hablar un poco acerca de las patologías pulpares en los niños. Como hemos dicho, una caries no tratada y por causas bacterianas sobre todo, va a progresar y va a poder alcanzar la pulpa, ¿no? Donde se encuentran todos los tejidos nerviosos, los tejidos vasculares del diente. Esto va a causar mucho dolor en los pacientes, los cuales no van a poder dormir bien, van a tener dolores de cabeza, no van a poder atender a sus clases, no van a poder masticar bien los alimentos. Entonces va a haber una serie de factores que van a afectarlo, ¿no? En su salud integral. Entonces, vemos que un estudio realizado en Moquegua en el 2019 nos revela la prevalencia de estas patologías en los niños de 3 a 11 años. Y vamos a ver que en la edad de 8 años la presentan mayor prevalencia con el 53.7%. Entonces vemos que a partir de 3 años ya presentaban, ¿no? Con 29.41. Entonces vemos la edad muy temprana cómo los niños van a tener patología pulpar. Si vemos y las recomendaciones nos dicen que los primeros 1000 días que abarca desde el embarazo hasta los 2 años de edad, el niño no debería consumir ningún tipo de azúcar, no nos veríamos o no tendríamos que tener estos tipos de enfermedades ya a los 3. Como vemos acá, es un porcentaje también alto, que es el 29.41%. Tenemos a los 4, 5, 6, pero la mayor prevalencia se dio en este caso a los 8 años, ¿no? Con 53.7%. Por lo cual siempre deben ver las charlas educativas a los padres para insistir con los factores modificables, los factores de riesgo que pueden prevenir la aparición de estas enfermedades, ¿no? Evitar el consumo de azúcar, realizar el cepillado al menos 2 veces al día, visitar al odontólogo para poner el flúor en boquita. La gingivitis y periodontitis en menores de edad. Entonces vemos que MINSA en el perfil epidemiológico de salud bucal del 2012 a 2014 mostró una prevalencia de 46.4% de gingivitis en menores de 3 a 9 años
y un 52.5% de periodontitis en los niños de 10 a 15 años, ¿no? Como habíamos dicho, la gingivitis va a ser la inflamación de las encías, ¿no? Lo que rodea alrededor del diente, donde mayormente va a haber un sangrado, puede haber mal olor, y en algunas comunidades o algunos padres no están bien informados sobre el tema y piensan que al observar este cuadro en su pequeño les dicen, por ejemplo, no te cepilles porque están sangrando tus encías. Por lo cual es totalmente falso, ¿no? Más bien debería haber mayor higiene en este tipo de casos, ya que es importante el uso de flúor, el uso de hilo dental, el destartaje en caso de que haya sarro dental para evitar problemas al futuro, ¿no? Y el 52.5% decimos de periodontitis. Periodontitis es cuando ya también, aparte de las encías, va a afectar al hueso alveolar, aquel huesito que soporta el diente. Cuando ya hay una pérdida de hueso, ya hablamos de una enfermedad periodontal. En estos casos extremos ya, porque es un descuido progresivo que ha habido, un descuido una enfermedad que se realiza de forma crónica, hay que tener demasiado cuidado para detectarlo a tiempo y evitar que en el futuro sea mayor, ¿no? El daño. Entonces, hay un estudio realizado en la región de Ancash en el año 2016 en el estado de salud periodontal en escolares de 12 a 15 años en la provincia de Pamabamba, en donde nos dice que, por ejemplo, del total se encontraron enfermos, o sea, con la enfermedad periodontal, el 83.52%. Entonces, también, a pesar de ser una muestra relativamente pequeña, 273, ver que 228, que representa el 83%, es muy alto, ¿no? Esto también tenemos que ver con los hábitos de higiene, alimenticios, cuidados, visita o no visita al odontólogo, la forma de alimentación, qué productos consume, entre otros, ¿no? Pero vemos también que a pesar de tener 12, 15 años, es demasiado jóvenes nuestros pacientitos, los cuales van a sufrir este tipo de enfermedades. Las maloclusiones en menores de edad. Entonces, como habíamos dicho, las maloclusiones y las alteraciones que existen en la mandíbula y en los maxilares, ¿no? Donde va a haber también afectación en la posición de las piezas dentarias, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en la tabla, unas alteraciones según su sexo en adolescentes y niños de 2 a 18 años, y este estudio se realizó en una comunidad nativa de la Amazonía peruana, donde podemos ver que la principal maloclusión que se encontró fue el apiñamiento dentario, donde se obtuvieron en el grupo etario de 6 a 12 años, y esto fue el 34.5%, ¿no? Luego tenemos la mordida cruzada anterior, la mordida cruzada posterior, y podemos decir, por ejemplo, que el apiñamiento dentario, como vemos en esta fotito, es la falta de espacio, ¿no? En las maxilares. Al no haber espacio suficiente, los dientes pueden rotar, girar o crecer en un lugar donde no deben. Entonces tenemos que tener también atención y dar un tratamiento temprano para evitar en el futuro tener una maloclusión muy severa. Por ejemplo, acá tenemos el perfil de salud bucal de la maloclusión de escolares de 12 y 15 años en la región de Ancash, realizado en 2016, que también se vio que de un total de 273 adolescentes, 213 presentan maloclusiones, ¿no? Entonces tenemos que ver también que es la tercera causa de enfermedades bucodentales en Perú. Entonces tenemos la salud pública en la situación de enfermedades bucales. ¿Cuáles son las conductas de riesgo en salud bucal? Lo que produce que las poblaciones hasta ahora no puedan erradicar o prevenir esta enfermedad. En primer lugar, tenemos la falta de cultura en salud bucal, ya que el 90% o casi toda la mayoría de pacientes acuden al odontólogo solamente para realizar tratamientos restaurativos, ya sea curaciones o extracciones. O sea, ellos al momento de sentir dolor, la mayoría, vamos recién al odontólogo, ¿no? Solamente para tratar el diente cuando ya esté enfermo. Lo que debemos tener en cuenta ahora es que tenemos nuevas corrientes donde
nos inducen más a la prevención, evitar, porque evitar nos reducen también los gastos y también los futuros tratamientos que cuestan más, ¿no? Entonces, antes acudía para tratamientos restaurativos y ahora hay que capacitar y educar a los padres de familia o cuidadores que acudan antes que se presente la enfermedad para que crezcan el niño sano en boca. Otro problema es que el 92% se automedicaba. Es decir, que antes de acudir al médico odontólogo, normalmente toman pastillas para el dolor, en algunos casos el clavo de olor, se introducen dentro de la cavidad para evitar el dolor. Entonces, todo eso también implica la cultura, ¿no? La cultura de la población, la cultura de según donde estemos en el Perú, porque como sabemos el Perú es tan diverso, tenemos distintas tipo de poblaciones en la costa, sierra y selva, y cada uno tiene sus propios métodos, ¿no? El 80% no consideraba la salud bucal importante frente a otras necesidades, ya que tenemos mucha pobreza en nuestro país. Para ellos es más importante tal vez ver la forma de alimentarse, cómo ganan dinero, entonces dejan la salud bucal como la última opción para el cuidado, ¿no? Y como hemos visto, es muy importante, sin embargo, para el cuidado integral, ¿no? Ya hemos visto que afectan solamente en la forma física, sino en la forma emocional, psicológica de la persona. Otra preocupación son las prácticas de técnicas cepillado, ¿no? No tenían adecuadas técnicas de cepillado, no nos les enseñado. Es por eso que hoy en día a la madre gestante se le indica 2 controles de prevención en salud bucal para enseñarle también cómo se debe cepillar al pequeño, desde el inicio, desde que sale la erupción del primer dientecito, tiene que estar el cepillado dental, como habíamos dicho en la anterior charla, del tamaño de un granito de arroz en menores de 3 años y a partir de los 3 años en adelante del tamaño de una alberjita, la pasta dental. Siempre usando una pasta dental mayor de 1000 partes de millón por flujo. Y las poblaciones muy vulnerables que no tienen acceso a servicios básicos como el agua, haciendo imposible el acceso a un cepillado y pasta dental, ¿no? También existen comunidades que todavía no tienen el agua, no tienen acceso a un cepillo y pasta. Entonces, eso es un problema que tenemos en salud pública actualmente en Perú. Los hábitos alimenticios también, el consumo de grandes cantidades de azúcares en los niños desde muy temprano, van a ocasionar las lesiones cariosas, y las no cariosas también están dentro de ellas la erosión dental, y hay que tener un cuidado especial, ¿no? Habíamos dicho que los 1000 primeros días es radical para el estado de salud del pequeño, de su salud bucal, ¿no? Empieza contando desde el embarazo hasta los 2 años de edad, ¿no? Evitar en lo posible darle al niño azúcares, ya que estos van a provocar a muy temprana edad la aparición de caries dental, entre otros factores. ¿Cuáles son las conductas de riesgo en salud? Entonces, aparte para las enfermedades bucodentales tenemos, por ejemplo, algunos hábitos deformantes, como son el hábito de succión. A veces para calmar al pequeño le damos un chupón y que los tengan por tiempo muy prolongado. Eso también provoca deformaciones en la mordida, ¿no? Puede provocar malformaciones o maloclusiones. La interposición del labio también es importante verlo porque esto va a provocar también maloclusiones en los pequeños, morderse las uñas, meter objetos como por ejemplo el lápiz, el lapicero, el respirador bucal también es un hábito deformante, y esto hay que verlo porque también puede ser provocado por presencia de adenopatías en la faringe, ¿no? Todo esto van a provocar entonces también maloclusiones o hábitos deformantes, ¿no? Hay que tener cuidado y con tiempo diagnosticarlo. Y otro problema o conducta de riesgo son la asistencia, ¿no? En zonas urbanas, en zonas marginales es distinto, ¿no? En zonas urbanas tenemos más acceso, más fácil a centros o clínicas odontológicas especializadas o no para tratar estas enfermedades. Pero en zonas marginales lo que podemos encontrar es los seguros, ¿no? El SIS gratuito o semisubsidiado, donde van a atender la prevención y algunos tratamientos de caries en niños, adolescentes y gestantes. Dentro del seguro del SIS podemos ver que van a coberturar el odontograma, fluorización,
extracciones dentales, obturaciones simples y compuestas. Y como habíamos dicho, los demás tratamientos son tratamientos caros que no están al alcance de todos. Es por eso que la mayoría va por la extracción dental para evitar así mayores gastos, y provoca esto un daño al final porque no va a poder masticar el niño adecuadamente, no va a poder tener una sonrisa sana, como habíamos dicho desde el inicio. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado ante esta situación? Por décadas, el Estado ha visto esta problemática de salud bucal como una forma de resolver solamente realizando tratamientos restaurativos. Pero ya nos hemos dado cuenta y ya se sabe que esto no va a solucionar el problema, porque no van a considerar las causas. Si a un paciente no se le enseña, no se le educa sobre prevención, sobre qué es lo que no debe ser, sobre cómo modificar sus riesgos, entonces él va a tener una conducta repetitiva y va a acudir otra vez a consultar con el mismo problema, ¿no? En cambio, si nosotros damos enfoque a la prevención, a la educación, a las charlas, podemos tal vez en él instaurar un chip que cambie y modifique su conducta para evitar la aparición de la principal enfermedad de boca, que es la caries dental. En los últimos años va a haber una instauración de políticas públicas en relación de la salud bucal acá en el Perú. Incluyen actividades preventivas a las comunidades vulnerables, a los niños pequeños, a los ancianos, a las madres embarazadas. Y esto con el propósito de reducir los altos índices de morbilidad dentro del marco de la atención integral de salud. Entonces, ¿cuáles son, a grosso modo, estas políticas que se han dado? Desde el año 1984 hubo un decreto supremo para la fluorización de la sal de consumo humano. El 2001, la norma técnica sanitaria para la adición de fluoruros en las pastas dentales, enjuagatorios y productos utilizados en higiene bucal. Ya hemos dicho que la pasta debe ser una pasta adecuada que debe contener más de 1000 partes por millón de flúor. Cuando son menores de 3 añitos, al tamaño de un arrocito, ¿no? Pero si es mayor de 3 años, al tamaño de una alverjita, es la cantidad de pasta adecuada que se debe tener en cuenta, ya que los niños mayormente no escupen o no saben escupir aún, y para evitar cualquier tipo de ingesta extrema de flúor, es la recomendación: menores de 3 años, granito de arroz; mayores de 3 años, de una forma de una alverjita. En el año también 2001, la Dirección General de Salud de las Personas, según la Directiva 005-2001, va a regular la aplicación de ionómero de vidrio mediante la técnica de restauración atraumática, por sus siglas TRA, con el uso de instrumentos manuales. Y el Plan Nacional Concertado de Salud 2007-2020, cuyo objetivo fue disminuir las enfermedades de la cavidad bucal, y esto es dirigido principalmente a esta población vulnerable, que son los preescolares, escolares y gestantes, para la atención preventiva de salud bucal, ¿no? Para mejorar su calidad de vida en cuanto a salud bucal, y un conjunto de actividades que refuerzan y desarrollen los hábitos de higiene oral, uso correcto de flúor y fomento del consumo de sal fluorada. En el 2008 se da el plan Sonríe Siempre Perú, donde hay una atención especializada a la salud bucal de la población gestante y adulto mayor, de los quintiles 1 o 2 de pobreza, de extrema pobreza y muy pobre, mediante la entrega de prótesis de forma gratuita. En el 2010 surgió el bus odontológico del MINSA, el cual va a ser un bus conformado por cirujanos dentistas que llevan de visita a instituciones educativas en todo Lima y a veces en algunas provincias, para atender a estudiantes principalmente, ¿no? Y esto iba principalmente en una forma de promoción, dando charlas educativas, el uso correcto del hilo dental, también daban fluorización, ¿no? Para una forma de un instrumento de transformación social, ¿no? Para cambiar esos factores de riesgo de los adolescentes, niños principalmente. Y en el año 2012 al 2016, vuelve el plan Vuelve a Sonreír del presidente Ollanta Humala de la región de Junín, que fue dirigido a más de 1 millón de adultos mayores de las zonas más pobres del Perú, para tratamientos restaurativos y entrega de prótesis dentales gratuitas. Y el Ministerio de Salud, MINSA, realiza siempre actividades preventivas, recuperativas, dentro de la salud bucal,
del plan de salud escolar para que cada niño reciba una evaluación odontológica completa, el cual está considerando el odontograma, la instrucción de higiene oral, la entrega de cepillo y crema dental, aplicación de flúor, y además tratamientos restaurativos en piezas ya cariadas. Y por último vemos que en el año 2012 empezó a funcionar el programa social que se denominó Odontólogo por Colegio en la región de Junín, con la idea principal de disminuir la incidencia de prevalencia de caries dental y enfermedades periodontales. Este plan tuvo, o fue una idea buena, pero todavía falta que se desarrolle más, ¿no? También tuvo la idea de MINSA de propagarlo en todo el Perú, en todas las regiones del Perú, ¿no? Pero todavía se debe hablar del tema del presupuesto, del tema de recursos humanos, si existen la cantidad de odontólogos, y sobre todo de sillas, ¿no? Odontológicas para que se pueda dar este plan a nivel nacional. Entonces, Plan Nacional de Salud del MINSA, según el decreto, según el Plan Nacional del 2005, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de intervención que dio el Ministerio de Salud? Principalmente abordan el tema promocional, ¿no? Para cambiar así los comportamientos de los padres de familia, de los cuidadores de los niños y darles un estilo de vida saludable, ¿no? Sobre todo para que cambien sus hábitos alimenticios, sus hábitos de cepillado, que puedan o tengan como norma, aparte de asistir al pediatra, digamos, ir también a visitar al odontólogo al menos 2 veces al año. Una intervención preventiva en actividades para reducir las incidencias de enfermedades bucales, como principalmente la aplicación de flúor, consumo de sal fluorada, cremas dentales, uso de enjuagues fluorados, entre otros. Una intervención asistencial para estándares de servicios odontológicos en el MINSA, dando también guías de prácticas clínicas, normas de bioseguridad para la atención, y fortalecimiento del servicio, capacitando al recurso humano, dotando también de recursos necesarios. Como hemos dicho, un odontólogo en una posta sin recursos, sin instrumental, sin material, pues no podemos hacer mucho tampoco. También hay que ver la parte de mejora de atención en las poblaciones excluidas, es decir, en aquellas comunidades que tal vez no encontremos hasta luz ni agua. En ese tipo de comunidades también aplicar las técnicas restauraciones atraumáticas, utilizando solamente los materiales manuales en caso de que no exista electricidad para usar el sillón odontológico. Intervención epidemiológica para realizar investigaciones, para conocer cuál es la situación actual de nuestra salud bucal en el Perú, ¿no? Se deben realizar más estudios para saber las necesidades y así poner respuestas o realizar planes o estrategias a futuro para fortalecer estas intervenciones en sí. Y las intervenciones organizacionales para la conformación de comités de salud bucal, muy importante para el monitoreo y evaluación del plan de salud bucal y el marco técnico normativo. Las políticas públicas, ¿cuáles son estas medidas que se deben tomar en cuenta? En primer lugar, tenemos que aumentar el acceso a los servicios dentales en zonas principalmente que sean rurales y marginales, ya que, como hemos dicho, existen muchas comunidades que están muy alejadas, que tienen que caminar mucho para llegar a un puesto de salud, o tal vez hasta días, para que tengan acceso. Entonces, tenemos que crear o dar un mejor ambiente, un mejor alcance de estos servicios a esta población vulnerable. Tal vez mediante la creación de otros puestos de salud con personal odontológico a cargo y capacitación, sino a los profesionales de salud que estén a cargo de ese puesto que está tan alejado para que tenga al menos nociones de cómo dar esta prevención en los pacientes sobre todo, ¿no? Entonces, aún nos falta mucho trabajo en Perú para poder llegar a todas las comunidades posibles. También es importante promover la educación sobre la salud oral en las escuelas y comunidades, para que estos niños, sus familias, sus padres, cuidadores puedan adquirir sus hábitos saludables, ¿no? De higiene oral y dieta. Lo principal para prevención es charlas educativas, el uso de pasta dental, técnicas de cepillado, acudir al odontólogo, la fluorización. Entonces, ya que principalmente es la caries la principal motivo de consulta, debemos tratar de también dar conocimiento, dar charlas educativas para que puedan fácilmente ser modificables estos hábitos en ellos.
Se deben implementar también políticas públicas para reducir el consumo de alimentos y bebidas azucaradas y promover una dieta saludable y equilibrada. Últimamente surgió esto de los octógonos en los alimentos, donde se escribía, ¿no? Alto en grasas, alto en azúcares, ¿no? Es una medida o una forma de medida de salud pública para que el consumidor vea la etiqueta y él mismo decida si comprar o no comprar, ¿no? Entonces, este tipo de políticas pueden ser saludables para prevenir principalmente enfermedades no transmisibles, ¿no? Y esto puede incluir la educación nutricional en las escuelas, el etiquetado, como habíamos dicho, en los alimentos y bebidas, y la implementación de impuestos tal vez a los productos azucarados, ¿no? Tal vez si aumentamos un poquito más los impuestos, no sean tan accesibles para los niños y puedan evitar así el consumo de ellos. Entre las conclusiones que podemos decir es que la salud oral en los niños sigue siendo un problema de salud pública que requiere nuestra atención urgentemente. Como habíamos dicho, tenemos la caries dental, tenemos la pulpitis, las maloclusiones, enfermedades periodontales, entre otros, ¿no? 9 de cada 10 niños sufren de caries dental. Es un problema de salud pública urgente. Las enfermedades de la cavidad oral, especialmente la caries dental, las pulpares, las periodontales, tienen consecuencias graves, como habíamos hablado, ¿no? No solamente en la salud física, sino también en la salud psicológica, emocional, social de los pequeños, ya que afecta la calidad de la vida, el desarrollo de los niños, ¿no? Causándoles dolor, infección, pérdida de dientes, y con esto nos conlleva también a la dificultad de comer y hablar. Y así también aceptar los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita. Y hemos visto un estudio anteriormente de que habla de la relación que existe entre caries dental y la anemia, por ejemplo. Una buena salud oral tiene beneficios tanto en la salud física como en la psicológica y social. Como habíamos dicho, va a mejorar una sonrisa sana, mejora tu autoestima, la calidad de vida y el rendimiento escolar. Para mejorar esta situación, es necesario implementar estrategias a nivel nacional y local que aumenten el acceso de estos servicios dentales y promuevan la educación sobre la salud bucal y la dieta. Y las principales causas de las enfermedades bucales incluyen la falta de acceso a los servicios dentales, la mala higiene, la dieta alta en azúcares, la falta de educación sobre la salud oral, ¿no? También la falta de fluorización o el uso de cepillo o pasta dental mayor de 1000 partes de millón de flúor es muy importante, ¿no? También no olvidar el uso del hilo dental. Se puede incluir la educación nutricional en las escuelas, el etiquetado de alimentos, de bebidas, o la implementación de impuestos, ¿no? A los productos azucarados para evitar que los niños tengan tanta facilidad en el acceso a ellos. Entonces, como dijo Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, un niño, un profesor, un lápiz y un cuaderno pueden cambiar el mundo. Muchas gracias. Muy bien, doctora, excelente presentación. Le voy a transmitir las preguntas que nos ha hecho llegar el público. Preguntan, ¿qué papel desempeña la lactancia materna en la salud dental de los niños? Gracias. Sí, la lactancia materna es muy importante, ya que la leche materna va a contener algunos ingredientes o inmunoglobulinas que van a poder fortalecer el crecimiento de estos pequeños dientecitos que están en el bebé. Es muy importante darlos desde el inicio y evitar en lo posible, tanto el médico si no lo haya recomendado, la leche artificial, ya que esta leche artificial contiene mucho azúcar. Entonces, la lactancia materna es importante y al momento de darlo, evitar lo que sea de forma nocturna y si en caso sea, debemos tener también en cuenta la limpieza de la boquita del bebé, ¿no? Podemos hacerlo mediante una gasita con agua tibia y siempre realizar masajitos en las encías del pequeño bebé, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Es muy importante hasta los 6 meses, 100% lactancia materna, y dependiendo del médico se recomienda de 1 a 2 años más. Muy bien, doctora. Nos han hecho llegar otra pregunta. ¿La alimentación de la gestante influye en la salud dental del niño? Sí, había una charla anterior que habíamos hecho que nos habla de los 1000 primeros días del bebé, que es el tiempo de oro. Desde la concepción, desde el embarazo, que son los 9 meses, tenemos que tener en cuenta que la mamá debe tratar de alimentarse de forma sana,
ya que existen algunos genes que influyen en el pequeño que está en formación dentro de su vientre. Tienen como una serie de genes recordatorios que van a decir al bebé si tiene o no tiene más consumo, o sea, si van a poder tener más afinación o adherencia al consumo de azúcares o no. Por eso la mamá con una buena alimentación durante el embarazo, solo de frutas, verduras, comida sana, ¿no? Evitar sobre todo los azúcares, torta, chocolates, etcétera. Esto también influye en el bebé de formación. Y al momento de nacer el niño hasta los 2 años de edad, los 2 primeros años, se recomienda evitar totalmente el azúcar en su dieta para que en el futuro ellos ya no tengan reconocimiento o apego a ello y puedan tener unos dientes saludables. Bien, otra pregunta. ¿A qué edad se debe llevar al niño a la primera consulta odontológica? Lo pueden llevar desde el momento que nace, desde el nacimiento es normal que lo lleven al niño. ¿Para qué? Más que nada para que la mamá reciba la charla educativa, la charla de cómo se debe cuidar o realizar el higiene oral del bebé. Entonces, normalmente se fomenta desde el embarazo, ¿no? Pero si en el embarazo la mamá no acudió, pueden ir también al momento de nacer. Para el profesional lo va a dar orientación de cómo debe ser el cuidado, qué es lo que debe ser, y también le va a dar información desde que la erupción del primer dientecito, que lo normal es a los 6 meses, ya se debe de usar pasta y cepillo dental, porque algunos padres tienen miedo, ¿no? Dicen, no, es muy pequeñito, el bebé no puede cepillarse los dientes tan pequeño. Pero como habíamos dicho, con la cantidad adecuada, que es un granito de arroz, ya sabemos que el bebé no escupe, entonces no hay problema, ¿no? Lo puedes tener en boca, no va a haber problema, no va a haber intoxicación por flúor y puede normalmente realizar su aseo como la recomendación dada por el MINSA 2 veces al día. Entonces, desde el momento de nacimiento, si la mamá no ha tenido su charla en el embarazo, puede llevarlo para que sea guiada adecuadamente, cómo se debe realizar en un primer momento con gasa, con agüita tibia, limpiar, hacer masajes a las encías, y luego a los 6 meses o al momento que ve que hay erupción dental, también llevarlo a consulta odontológica donde va a recibir su cepillito, su pasta dental y las instrucciones de cómo debe realizar la higiene oral. Bien, doctora, nos hacen llegar otra pregunta. ¿Cuáles son las causas de la mala oclusión? Como hemos visto, la maloclusión está en tercer lugar entre las principales causas de por qué acuden los pacientes a consulta dental. Esto se debe a diferentes factores, como por ejemplo pueden ser factores hereditarios. Se ha visto que existe la misma tendencia de maloclusión en familias, pero también puede ser por otros tipos de causa, como por ejemplo pérdida prematura de piezas dentales, los cuales hacen un crecimiento inadecuado de las piezas permanentes y pueden causar malformación, o también puede ser el uso prolongado de chupón, o algunos hábitos como por ejemplo de succionar el labio inferior, la lengua entre los labios, o masticar o chupar lápices, lapiceros, entre otras cosas, ¿no? También podemos ver algunos enfermedades como la respiración oral o bucal, y esto también tiene que ver con el médico otorrino, ¿no? Para ver las causas que puede ser también por la formación de adenomas que se forman en la orofaringe, pero podemos tener que cuidar con las causas en sí, ¿no? Bien. ¿A qué se refiere con erosión dental? Ya, la erosión dental es un tipo de desgaste que se va a dar en el esmalte del diente, no por caries, no por bacterias, sino más bien por agentes químicos. Y esto es debido mayormente a 2 causas, ¿no? Puede ser causas intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas se ven normalmente por los ácidos producidos por el estómago, por ejemplo, cuando hay un reflujo, ¿no? Un reflujo gástrico, entonces esto ácido, al estar en contacto permanente con las piezas dentales, provocan un desgaste. Eso se llama erosión. Pero también de forma extrínseca, como habíamos dicho, que se puede dar por el consumo de bebidas carbonatadas, como por ejemplo gaseosas o algunos otros productos que contienen los químicos que producen esta desmineralización del esmalte dental. Entonces tenemos que tener también cuidado en ese punto. Bien, doctora, y ahora un comentario.
¿Usted considera que el Ministerio de Salud debe trabajar en coordinación con el Ministerio de Educación para evitar que en los kioscos escolares se vendan golosinas? Y también charlas a los profesores para que ellos estén pendientes del cepillado de los niños después de las loncheras. ¿Considera que debe haber esa coordinación o ya se está coordinando? Sí, actualmente existen coordinaciones. Normalmente cuando estamos en proceso de formación, tenemos un curso que vamos a los colegios, hablamos con los niños, con los docentes, les enseñamos las técnicas de cepillado, cómo debe ser el uso del hilo dental, aplicación de flúor, ¿no? Siempre es importante las coordinaciones. También se realizan charlas educativas a los profesores, a los maestros, pero es muy importante seguir fomentándolo, especialmente como dijo en el comentario del kiosco, ¿no? Normalmente vemos que en el kiosco del propio colegio, la venta de chocolate, golosinas y un montón de dulces, ¿no? Eso también deberíamos tomarlo en cuenta, ya que en un nivel institutivo, educacional, vemos el problema mayor que existe que para la caries es el consumo de azúcares, ¿no? Entonces debemos regular eso, porque me parece también que sería más saludable vender productos como frutas, ¿no? Productos que sean saludables para los pequeños. Entonces, desde este momento de que van al colegio, también es importante, por eso, educar a los padres, educar al profesor, y como habíamos dicho, hay algunos métodos como el etiquetado de los productos, ¿no? Alto en azúcares, alto en grasas trans, etcétera, para que también nosotros tengamos conciencia y tomemos la debida conciencia de qué comprar y qué no comprar para los pequeños. Muy bien, doctora. Ya no tenemos más preguntas. Le agradecemos a usted por su excelente exposición, por una participación tan importante en bien de la comunidad. Felicitaciones, doctora. Por favor, ¿alguna recomendación especial que quiera hacer al público presente? Gracias, muchas gracias por la invitación. Solamente agradecer por la invitación y nada, es importante hacer el cuidado dental desde del pequeño, desde el vientre de la mamá, acudir a las charlas, acudir al odontólogo, evitar tener el miedo, ¿no? Porque hemos visto mucho temor en las madres, ¿no? De que si ellas mismas tienen miedo en acudir al odontólogo, entonces eso influye también al pequeño, ¿no? Entonces evitar eso, acudir, utilizar o realizar la fluorización, el uso del cepillo, hilo dental, entre otras recomendaciones, porque ya hemos visto que principalmente son los factores de riesgo que son modificables, que podemos tomar en cuenta para evitar la gran parte de estas enfermedades bucales, ¿no? Muy bien, doctora, ya no hay más preguntas, pero sí le tengo que transmitir que su público le aplaude y le agradece. Y dicen, excelente ponencia y expositora. Felicitaciones. Muchas gracias, muy amable, muy agradecida a toda la comunidad que hemos dado esta charlita. Gracias. También agradecemos a los participantes que nos están visualizando. Y les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. También les invitamos, el día de mañana a la misma hora tenemos otro tema excelente, no se lo pierdan, les esperamos. Muy buenas tardes a todos.